Bienvenidos a todos y todas a otro episodio de Voces Ensambladas. Hoy vamos a hablar de distintos conceptos psicológicos que seguramente han escuchado antes, pero quizás no saben exactamente qué significa. Somos Gizzy y Cami, las creadoras de este espacio, de esta comunidad que llamamos Ensamble Positivo, en donde buscamos apoyar tanto a personas como familias que están atravesando quiebres amorosos, eh, rupturas en este sentido y también iniciando nuevas familias en lo que se conoce como familias ensambladas. Y justamente hoy día queremos abordar algunos conceptos eh, que a veces se malentienden, incluso se malutilizan y eh, se divulgan harto en redes sociales actualmente porque siento que como que todos estos conceptos son llamativos quizás para algunas personas, pero los usan sin tener un conocimiento como más allá. Entonces es importante darles una vuelta y profundizar en cada uno de ellos y ahí también que nos vayan comentando si es que lo entendían bien o tenían otra idea de lo que significaba o a qué apuntaba cada uno de estos conceptos. Y podríamos partir con algo que se usa harto ahora, que tiene que ver con el apego, ¿o no? Me gusta. Se habla Porque tanto de apego. sí, yo, yo creo que la psicología es como que tiene su lado A y B. Lo bueno es que se ha acercado mucho a la gente. Mm. Lo malo es que se ha manoseado mucho también los distintos conceptos psicológicos. Así que, bueno, el apego justamente es uno de ellos. Sí, sí, ¿Qué es como que, podríamos decir? claro, es que apego ya es como que, no sé, así como, solo como concepto te hace pensar en esto de estar apegado a alguien, ¿no es cierto? Como Claro. el estar juntos. Ay, ay, Ujú. así de juntos. Como, como tus dientes con el micrófono. No, que lo peor, no me chuta la manera. Ya, bueno, bueno, a ese nivel de apego. Pero claro, es como, se entiende como estar 24/7 juntos em, y, y en realidad, Y no puedo dejar de pensar en tu mano sin chocarse. ¡ay, qué gracioso! Es que además Es era que una, apego y no se apegaron, entonces como muy extraño. bueno, es que ahí podemos Ya. hablar de los distintos tipos de apego. Exacto. Era un ejemplo, básicamente esto era todo un Es ejemplo. que era para, claro, para la dinámica. Para entrar en ambiente ahí. Bueno, ahí tenemos Bueno, y eso se un conoce apego como apego desorganizado. inseguro. Exacto. Ay, nadie va a entender ¡Ay, toda qué esta gracia! parte con risa. No. Para que lo Sí. vean en YouTube, Ay, por favor, y pueden ver qué sucedió. bueno. Ya, Em, ahora sí, ya, ahora sí. entonces, hablando de apego. Ah, Ujú, ujú. ya, bueno, entonces se suele pensar esto como mito un poco, así como que apego es como igual a estar 24/7 juntos, pasar mucho tiempo, pensando como en pareja, por ejemplo, eh, es como eso lo que se suele entender. Pero en realidad tiene que ver más con la forma en que bueno, tiene que ver con los vínculos primarios. O sea, como que ya partiendo de la base en cómo nos vinculamos con nuestras figuras de protección, figuras protectoras, cómo aprendemos finalmente a regular, ¿no?, la cercanía, la seguridad, etcétera. Ujú. Sí, y ahí se me ocurren hartos mitos que existen sobre el apego, incluso pensando en Mm, esto de los vínculos primarios, bueno, y es un vínculo primario, pero que después se van, si bien se van desarrollando sí. con los primeros referentes, después, cuando estamos en la vida adulta, también se desarrollan con nuevas conexiones, con nuevas personas que también tenemos cercanas a nosotros y que terminan siendo esa figura de sostén, de confianza, de contención. Y bueno, justo en el libro de Sole Bruner Ay, está esto sí. también que no es solamente una figura que va a estar frente a situaciones amenazantes, sino que también para celebrar las alegrías. Me gustó mucho ese concepto. Mm, Pero respecto a los mitos,
Estaba pensando que es muy típico esto que le dicen a las mamás, así como, si no amamantas, no va a generar apego. Ah, Ese es como muy sí, común y muy es errado clásico. también. Sí, Y también genera demasiada carga emocional para muchas mamás, como porque hay mamás en las que la lactancia se da, no sé, naturalmente, y hay lactancias que son distintas también. Y hay quienes también no se genera la lactancia y la carga social que eso implica es heavy, o sea, con todo el alboroto hormonal, lo que significa la adaptación, bla, 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 y sumar esta carga de decir, ah, no, es que no te estáis vinculando porque no estáis dando pecho. claro. Wow, wow, qué buen mito. Es un mito. Ah, Sí, dejar claro que es un mito. Bueno, y ahí se ve incluso eso, cómo se va finalmente como distorsionando un poco la idea que mm, se tienen sobre ciertos conceptos y que nos llevan después a error. Ahora, lo otro típico es como si hay una mala relación, es que no hay apego. Eso también. no hay apego. Eso Claro, es. no hay apego. mm, Eh, sí. entonces Es que tú ahí no tenías hay, apego. o si es una persona que le cuesta vincularse, ¿cierto? Como que suele huir o alejarse, distanciarse frente a la demanda de un otro, no sabe apegarse, no tiene apego, ¿cierto? Y ahí otro concepto que está errado porque existen distintos tipos de apego, que es lo que se habla. Tampoco es que tengamos uno 100% ni que nosotros vaya a ser puro el apego, que eso yo creo que también es otro mito, es como que tú eres tal apego y de ahí es como que Y casi ahí uno hasta la no se muerte. sale de esa casilla, claro. Sí. Y en realidad nosotros vamos, como toda la vida, con la complejidad que tiene el ser humano como tal, vamos en en ciertas situaciones vamos también transitando entre uno y otro. Evidentemente va a haber una tendencia hacia uno y de ese es el que se suele hablar. Sí. Em, y también esto se puede ir modificando con el tipo de vinculaciones que tengamos en la vida. Mm, Y bueno, y ahí hablábamos con Cami que era lo de apego seguro e inseguro, ¿sí? Y que mm, son como las categorizaciones más amplias, porque después en sí. el inseguro vamos a encontrar también distintos tipos de apego. Mm. Y ahí siento que también es importante como ir a mirarse y, e indagar en esto, como que es una buena forma de autoconocimiento, que siento que es como, como basal en cuanto a relaciones, cuando estamos hablando en cómo nos relacionamos con un otro, porque finalmente es como nos construimos desde los primeros vínculos. Ujú. Y obviamente cómo eso va evolucionando, cómo también lo que esperamos o cómo reaccionamos ante ciertas cosas. eh, es como que nos da hartas luces de nosotros mismos, muchas. Sí. Y lo típico que se dice en psicología ahí es como el primer paso para el cambio es verlo. Entonces, como es un poco a eso va a cambio, así como si lo vemos, ya Sí. podemos hacer algo con eso. Entonces, si vamos reconociendo qué estilo de apego tenemos, también podemos ir generando ciertas acciones que nos lleven, por ejemplo, a justamente ir, no quiero decir, creo que sanando también es otra palabra bien como utilizada, pero tiene que ver con eso, como ir reparando, ir modificando, eh, generar nuevas acciones para hacer algo distinto, para encontrar Mm, resultados diferentes en la forma de vincularnos con otras personas. sí. Y esto, bueno, se va formando igual en base a cómo van reaccionando Mm, estos referentes de cuidado a las necesidades que tenemos cuando somos pequeños. Y ahí se va dando este flujo un poco de cómo reacciona ante mi necesidad. Y es súper loco también porque, no sé, también se plantea cuando no sé, en los niños pequeños, cuando dicen esto de que llega la mamá y el niño se porta mal. Y es mm, como que se considera eso como, mira, es que se estuvo portando bien todo el día y llegáis tú y se porta mal. Y eso se atribuye como a malas conductas o como que, que está, no sé, ¿cómo se dice? Como que está malcriado. guagualón Mm, contigo, malcriado. Y eso también tiene mucho que ver con apego, ujú. donde uno siente la tranquilidad de expresar tal y como es, o expresarse tal y como es. Entonces, mucho tiene que ver con eso, con que llega la mamá o la figura que es como de cuidado principal, de sostén, etcétera, y el niño se siente en la tranquilidad de expresar emociones.
Ujú. de mostrarse vulnerable, de mostrar, no sé, angustia, tristeza, etcétera, eh, que quizás durante todo el día o durante todo el periodo que no estuvo esta figura, se mantuvo contenida, se mantuvo en Ujú. el interior sin expresar. Y lo mismo nos pasa cuando somos adultos y no sé, estamos en una relación, por ejemplo. Muchas veces, no sé, nosotros en el trabajo, en los contextos nos movemos de cierta forma, pero cuando llegamos a nuestra casa o estamos con nuestra pareja, salen otras cosas donde uno se permite sentir, cuando sientes el espacio de seguridad, etcétera, te permite sentir, o bien también hay otras distintas formas en base al apego que tengas, Ujú. cómo te vas a ir moviendo en esta dinámica. Entonces, es súper bonito, siento como el ir viendo cómo esta danza un poco cómo se va dando entre los dos miembros. Sí, así que, Y justamente ahí se confunden varias cosas también. ¿cómo? Como que siento que se confunde también en varios aspectos como esto de la ansiedad, ¿cachai? Como que también es un concepto que quizás vamos a abordar más adelante, como esto de ser dependiente emocional del otro. Claro, eh, pero muchas veces eso tiene que ver también con el vínculo, con el apego que tengo con esta persona, claro. que me permito ser de cierta forma. Y ahí como que finalmente, bueno, como todos se van como integrando con otros conceptos tal vez que pueden llegar a ser más complejos, pero el apego nos da, como tú decías recién, como una base para ir comprendiendo ciertas formas de, como de interactuar, de estar, de habitar. Es la nueva, mi nueva palabra del día hoy día es habitar. Me gusta usarla. Sí, Sí. y me acordé incluso que tú contaste de, no sé, por ejemplo, en la tele incluso que habías visto algo como Ah, que hablaban del sí, apego sano sí, y igual al final puede llevar a confusiones ese tipo de términos sí. cuando no se explican de la forma que deberían. Claro, porque es como patologizar finalmente Mm. el término, o sea, como que hay apegos que son sanos y otros que son insanos, por lo tanto, es como, mm, Claro. es mejor hablar de apego seguro si es que estamos refiriéndonos a eso, pero no como decir que algo es sano versus otro, porque son distintas formas de vincularse, distintas dinámicas de relación, eh, que siento que permiten más entender, porque eh, no sé, ya yo de 34 años voy a ver cómo fueron mis vínculos primarios, eso ya está, ya existe. Como que existe y claro, yo puedo hacer cosas, pero eso que, no sé, lo que me brindó mi mamá, lo que me brindó mi papá respecto de cubrir necesidades o no, fue de cierta forma. Entonces no tengo mucho que hacer respecto de cómo ellos fueron, sino que tengo que ir trabajando en mis propias formas, etcétera. Entonces como al decir que es sano o no sano, no sé si aporta mucho en realidad Claro. a la discusión. Sí, sí, creo que tiene mucho sentido. Y lo positivo es que esto puede ir cambiando. Me acordé igual Sí. del podcast de la vez, el último que subimos, que hablaba de fidelidad e infidelidad. Ah, no. Mm, Bueno, no sé si ese o el disponible con candado, pero con candado. En uno de esos dos, o en los dos tal vez, hablamos un poco de cómo finalmente, dependiendo de la persona con la que estabas, también iba generando o se mm, iba, sí, se iba generando cierta dinámica o relación entre los sí. dos. Y ahí hablamos un poco de eso, de cómo se va modificando. Puede ser que con una persona nosotros podamos em, ir generando como formas de vincularnos que puedan ser Mm, más seguras, que sean desde la confianza, desde permitirme mostrar esta parte vulnerable de mí, ¿cierto? Pero puede que otras relaciones saquen todo lo contrario, sí. una, una forma más ambivalente o Mm, más reactiva. Ambivalente es decir, así como em, que es eh, como el tira y afloja un poco, a mí me hace acordar la mm, ambivalencia. Em, bueno, lo típico, como la persona que está ansiosa todo el tiempo de mm, la demanda, cosas. mm, Entonces, dependiendo de la persona con la que uno esté, también se van generando este tipo de dinámicas que pueden ir reforzando o no sí. cierta tendencia de apego, que era lo que hablábamos Mm. un poco antes. Sí, igual a mí me gusta mucho esto de los planteamientos de justamente
la Sole Brunet, Ujú. que también ella como que señala esto, que uno igual en la pareja como que va a sanar también muchas cosas que uno como que trae de, Mm. no sé, de los vínculos justamente primarios, pero justamente en estos vínculos que uno construye de adulto, también va a sanar muchas de esas cosas y esto mismo que tú decías, como que no está escrito en piedra, sino que es algo que uno puede ir trabajando y que puede ir como pucha, no es la palabra como mejorando, porque no es como una mejor que Modificando, otra, pero cambiando, claro. modificando justamente. Ujú. Entonces es bonito también esto que se genera en la relación de pareja, o sea, la oportunidad que existe ahí eh, de ir a mirarse y también ir mejorando como las dinámicas finalmente. Porque Claro. en base, como, por eso digo, la dinámica, no como el concepto en sí. Pero es Claro. súper loco, como que se genera como esta posibilidad finalmente. Sí, sí. Igual es complejo, yo creo que eso nos pasa a todos los psicólogos, como que es complejo explicar conceptos porque tienen tantas Mm, cosas en realidad, es como que uno queda un poco a medias dando la información, pero sí. en lo básico sería un poco eso. Si les Sí, y es gusta, como ir a cuéntanos y ver los hablamos distintos, más. claro, o profundizar, si es que les interesa, como que profundicen respecto de los distintos tipos de apego que existen, ahí ir viendo en cuál se pueden identificar más, desde las Ujú. formas, bla, 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 bla. Y es como, siento que igual es un mundo súper bonito de descubrir. Sí. Bien, ¿seguimos con el otro? Ya. Ya, Em, sí, otro concepto que tenemos, este igual, es como que este yo lo he visto en muchos reels, TikToks. Mi hermana de 16 años habla mucho de esto. hola Martín. Ya, Responsabilidad afectiva. Ah, excelente. sí, pero es que esto sí que actualmente está como de moda. Ah, Sí, sí, sí. porque es como, finalmente, pero siento que igual se malentiende mucho o se mal utiliza, porque es como, ya, responsabilidad afectiva es como entendido como hacerte un poco cargo de lo que siente el otro. Como que Ujú. así siento que se plantea mucho, y por eso desde lo que he escuchado y todo en adolescentes, es como, ah, no, pero es que esta persona no tiene responsabilidad afectiva Sí. porque como que no entiende lo que yo, yo me siento mal con eso, bla, bla. Ya. Es como, ya, esa es una parte. ¿Cómo te explico? Pero sí, pues, está bien. Es, por una parte, no tiene que ver con hacerte cargo, sino que considerar un poco cómo impacta lo que yo hago en un otro y ser capaz de comunicarse en función de eso. Claro, la comunicación como clara. La comunicación, justamente. Sí. Y, y ese es el punto, es como que yo no sé, yo no me puedo hacer cargo de lo que a ti te pase con alguna cosa que yo te diga, pero sí puedo ir a atender ya, si tú me lo estás reflejando, si tú me estás diciendo, eh, obviamente no, si es que algo te molestó, no volver a hacerlo. O sea, Sí. desde ahí. Y eso es súper importante como en el tema de la comunicación porque em, yo puedo ser responsable efectivamente desde lo que a mí tal vez me incomoda, me molesta, me aqueja, pero puede ser súper distinto a lo que a ti te incomode, moleste o aqueje. Entonces, como que finalmente yo podría intentar ser responsable efectivamente desde esta idea de hacerse cargo de lo que el otro sienta. Puedo Mm, decir así como, hoy voy a tratar con mucho cuidado este tema porque para mí sería un tema delicado y puede que a ti no te importe nada. mm, Y puede ser que un tema que para mí yo diga, no, esta cosa es como muy poco relevante, por lo tanto lo voy a hablar, no sé, distinto, voy a hacer algo distinto mm, y a ti sea importante. Y ahí no es que no esté teniendo responsabilidad afectiva, sino que tú después de eso necesitas comunicar qué te pasa a ti con esa acción para yo poder entenderla y ahí sí hacerme responsable tal vez de algo en el futuro. Y sí. dependiendo de, porque todo está dentro de cierto contexto, que lo hemos hablado también. Mm, sí. Finalmente es como que tiene que ver con eso, con la claridad Sí. en cómo se plantean las situaciones, Mm. porque siento que se le da una carga muy de exigencia, como socialmente, como
como poniendo el foco únicamente en un otro. Este otro que tiene que tener responsabilidad afectiva, pero en las relaciones, sea cual sea la relación, es una dinámica. Entonces Mm, no podemos pensarlo como una única responsabilidad del otro de hacerse cargo de, sino que se requiere del espacio de la comunicación. sí. Y ahí también yo creo que es súper importante considerar también, tanto como estoy considerando al otro, considerarme a mí, así como a uno Mm, mismo. Porque a veces uno intenta ser tan cuidadoso y responsable afectivamente con el otro, hice comillas, que después a veces me paso a llevar a mí con esta mm, responsabilidad que creo que tengo que tener. Y mm, ahí de nuevo no está bien aplicado el término, mm, porque me estoy pasando a llevar, por lo tanto no estoy siendo mm. responsable, porque responsabilidad va a implicar como que sea en las dos partes, Sí. finalmente, de una relación. Mm, mm, Eso. sí. Y ahí también esto como de finalmente la coherencia respecto de esto, lo que digo, lo que hago, porque ahí también uno es responsable. Si es que Mm, yo te estoy diciendo, no sé, se me vienen por ejemplo faranduleros, pero si yo planteo una necesidad o planteo algo, también tiene que ser coherente con lo que yo hago, o sea, no te puedo exigir a ti algo que yo no sé, que tengo una claro. acción distinta. Entonces, tiene que ver justamente también con esa coherencia. ¿Sabéis que me acordé? No sé si tiene mucho que ver con esto, pero me acordé de algo que nos pasó a nosotras una vez. Ah, ¿no te Mm, acordáis cuando fuimos de viaje? Ah, creo que ha sido la única vez que nos, como que nos enojamos. sí, Como que en recuerdo ese eso. Ah, ah, ya, ¿qué pasó esa vez? Yo me acuerdo que era como que yo quería así mucho, ¿cómo decirlo? Socializar. Y, y como que de una u otra forma te exigía a ti que estuvieras en la misma parada que yo. Así como, de que hagamos una historia, de que, pero ¿por qué no habláis con la gente? Que ¿por qué no saludáis? Que ¿por qué? ¿Cachai? Y como que yo así, ¿pero por qué? Y tú me dijiste algo así como que yo no tengo por qué estar como haciendo lo mismo que tú. O sea, como algo así. Bueno, no me acuerdo tan bien porque no estaba quizás con mis cinco sentidos. Pero, pero fue como algo así que me dijiste, algo así como justamente, como que respetara tu límite finalmente. Como mm, que está bien que tú podías estar ahí compartiendo, pero que tú tenías tu límite y sabías como lo que querías o no querías hacer. claro, ¿Cachai? lo Y siento recuerdo. que también eso tiene que ver con eso, porque es como transgredir el espacio del otro esperando que responda a lo que tú quieres hacer, o la forma en que tú quieres, no sé, movilizarte o bla, bla, bla. Entonces, no Sí, sé, como que siento que ahí se dio como algo así. sí, de- me gusta. Siento que está como un poco los límites y la responsabilidad Mm, igual parte. Ay, como que hoy día no puedo hablar bien. En igual. Ay, mm, es que periste. Está como bueno, se entendió. La misma medida. ¿Sí? la justa medida. Sí, 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 Sí. sí. Porque no le puedo pedir al otro lo que no puedo Eso. dar y viceversa. Sí. Y ahí Y está eso, también pues, el tema de los límites, como hasta dónde llego, que después ¿hasta vamos a hablar dónde también. llego? Pues, ¿cachai? Porque eso también es ser responsable afectivamente, o sea, como que es entender que yo soy yo y el otro es otro. Sí, ahí Entonces, sí ahí yo se da el diría movimiento. que nos faltó, sí, para que estuviese el completo, es como la asertividad. Yo creo que nos faltó en esa situación. Claro. Porque después de eso no dejamos de hablar. Nos dimos vuelta cada uno en el auto, ¿te acuerdas? Y estuvimos como meses sin hablar. No, mentira. Sí nos hablamos, No, pero estuvimos harto tiempo hablándonos más así como más frías. distantes, Sí, porque ahí está el apego, ¿ven? Como la forma en sí. cómo De resolvemos hecho, como que finalmente los nunca conflictos. como que se resolvió del aire, porque no fue así como que hayamos tenido una conversación en torno a eso. Sí, No lo recuerdo. sí. Es que se resolvió en el aire y después cuando ya estábamos de nuevo sólidas en nuestra amistad, cuando ya se Mm, había de nuevo así como robustecido, pudimos hablar recién del tema. sí, po. Y ahí ya lo hablamos como 3 veces incluso, porque como que volvía a salir. Estoy segura que es por mi Sí. culpa, porque yo soy un poco Sí, yo reiterativa. igual estoy segura.
Yo creía que Pero, estábamos súper bien. pero ahí lo solucionamos, sí, lo solucionamos. Pero tuvo Sí. que, y sabes que no, yo no lo encuentro tan terrible. O sea, encuentro que sí nos faltó asertividad en ese momento, pero también siento que habla de conocernos. Es que nos Como, atrincheramos, po. sí, Pero también tiene que ver con nuestras formas, sí, porque cada una como en su postura y fue como atrincherarse, cada uno en su lado. opusas, sí, Claro, pues, entonces como que al final se dio eso, como de, pero siento que, no sé, pero como que las dos entendiendo que la otra igual tenía razón, o sea, como que, como, claro, o sea, como que había una parte de decir, oye, sí, pues, sí, en verdad ya, pero quizás no lo dije bien y, ¿cachai? Como eso, sí. como que fue un cúmulo quizás Sí, a mí de me pasó un paciencia. poco eso. Cuando ya se me pasó el enojo, fue porque entendí que yo tampoco había hecho todo bien como yo pensaba, Ujú, ¿sí? claro. Y creo que eso me dio otra perspectiva, porque antes era como, no, pero es que yo, o sea, no le encuentro nada de mal a lo Sí. que dije ni a lo que hice, no entiendo por qué estaría mal. Y ya cuando abrí un poco la mirada y pude Mm. ver la otra parte, y ahí dije, ah, yo tampoco fui tan buena amiga. Y ahí fue como, ah, bueno, las dos fuimos malas amigas, está bien. Se Sí, perdona. po. Y lo chistoso es que estábamos las dos con otra persona más. Y ella al medio. Así. Y que- Sí, muy al medio. Sí, Sí, qué chistoso, qué chistoso. Pero claro, al sí, final son... Es que eso, y es como que a veces uno deja de ver al otro cuando está ahí en relaciones, exacto. porque, no sé, desde mi visión, yo nunca me di cuenta que yo como que te estaba arrastrando a que estuviera ahí igual que yo, o sea, que actuaras como yo, Claro, ¿cachai? Yo nunca lo vi así, como que para mí era tan obvio que uno tiene que actuar así, claro. que, Sí, así tal cual me lo que, dijiste. Sí. que no era como querer, no sé, que querer que tú fueras de otra forma, no, sino que Mm, para mí era como que esa era la forma de ser. Entonces, sí, como, ¿cachai? sí, Como que esa era la cuestión loca. sí. En Y ese eso momento, también, pues, que ajá, uno no lo hace, hay muchas cosas que se dan en la dinámica, en las relaciones, de amistades, que no hay como una carga de negativa en lo que uno hace, pero uno está tan centrado en uno que sí, deja de ver al otro como otra sí. persona, sino que no es una extensión de ti. Eso iba a decir, como que en ese momento, de hecho, para ti era como que yo estaba haciendo fome ahí. Y yo te decía así como, Sí. yo soy así. O sea, como que, Sí. o sea, como que yo soy fome. Como que, ¿cómo te Yo te explico decía, pero es esa que ¿por parte? qué soy tan fome? ¿Por qué no le habláis a la gente ¿Por qué eres desconocida? tan No entiendo. amargada? Sí, era como, Cami, Sí, toda la vida he sido amargada y fome y no me claro. gusta hablar con Es gente que, ¿cachai? desconocida. Sí, pues, y ahí pasó, em, Qué loco, ¿verdad? claro, claro, lo encontré súper interesante de ver, porque claro, desde ti era como un momento, y yo creo que también tiene que ver con que nos encontramos en un espacio súper distinto a lo que solíamos estar nosotras, porque era como Sí. en el ámbito laboral o las dos juntas en cosas súper que a mí me acomodan igual, pues, Formales. y que a ti te acomodan como que tú eres súper adaptable. Entonces, como que tú te Es acomodas en como, distintas sí. formas, pero habíamos hecho puras cosas que a mí me acomodaban, como ir al gimnasio, no sé, hacer estas cosas como Sí. temazcales, cosas espirituales, puras cosas así Y de trabajo. tarde. Y Mm, cuando salíamos de noche, nunca salimos las dos solas. Siempre era con no. más gente. Entonces tú no te detenías a verme a mí, a qué hacía yo, Mm, si yo hablaba, no hablaba. sí. Y Y quizás ni tú tampoco a mí. no, Y pues yo aparte sí. que no, pero es que yo igual estaba en Pues yo sí. en un momento Sí, muy distinto, pues, porque cuando nosotras conectamos, no sé, fue en un tiempo que yo estaba con pareja. sí, pues. Y yo estando en pareja soy muy distinta, ¿cachai? Y ese fue un momento en que yo había dejado de estar en pareja y estaba en mi fase, viste que voy a utilizar todos los conceptos mal, pero estaba en fase maníaca. No, por favor, no Pero le yo hagas caso. no, yo estaba en una fase así como de, no sé si es un buen ejemplo, pero así, libertad, salir de la cárcel casi, y Mm, así como, sí. Como esta, más como de que, expansiva, más hacia afuera. sí, Sí, ¿cachai? Entonces igual fue como un momento extremo, po, de sí, que po. yo estaba en el extremo totalmente opuesto al tuyo, porque tú estabas ahí en tu centro, po. No estaba ahí en ni un Sí, extremo, ¿cachai? Pero claro, sí. desde mi visión era como que estaba ahí en un extremo aburrido. Claro, sí. Y aparte que, bueno, yo creo que igual se pueden dar cuenta, pero Cami es mucho más sociable que yo. Y si no se dan cuenta,
Cami es mucho más sociable que yo, ahora se entera. Sí, entonces igual era como un poco ese choque, pero yo creo que de Sí. ahí nunca más lo podríamos volver a tener en la vida. Como que, y No, eso es lo importante de yo igual creo. comunicar. Y también y ahí ahora, por ejemplo, hay responsabilidad afectiva, porque Sí, pues. ninguna de las dos va tampoco a transgredir finalmente esa esfera que fue comunicada Sí, ya pues. por cada parte. Eso, y si se transgrediera, ahí ya no habría responsabilidad afectiva, pues, ¿cachai? Porque yo Exacto. estaría, no sé, o al revés, como si tú esperaras que yo, no sé, estuviera más baja en Claro. algún contexto, también sería como extraño, pues, como que si tú sabes mis formas y yo entiendo las tuyas, Ujú. es como que ya o nos aceptamos en nuestra forma o nos seamos amigas, pues, ¿cachai? Sí. Y listo. Y ahí también, de nuevo, y no ser amigas también puede ser responsable, como decir, ¿sabes qué? Yo no Es como estoy en las relaciones dispuesta a de tener, pareja, pues. sí, no estoy dispuesta a tener esta amistad porque como que no va conmigo y no me Eso. hace Y sentir ahí, bien. Y Bien. ahí también como que se me viene a la cabeza esto, que hay personas que exigen, incluso en las relaciones de amistad, exigen al otro ciertas formas de actuar, de ser y te Mm, juzgan, eh, pero en realidad uno no tiene como, siento que no tienes como el poder de querer cambiar a un otro. Y aplica para las relaciones de pareja también. sí. Hay cositas y cositas. Sí, yo ahí en temas de amistad siempre me pasa un poco eso, es como, a mí me dan ganas de decir, yo ya no quiero ser tu amiga, pero a mí a veces me dicen, no, es que eso no se dice. Y me Yo creo cuesta que un sí poco se saber dice. hasta qué punto. ¿Sabéis que harta gente me ha dicho, no, es que eso como que no es necesario? ¿Por qué lo tienes que decir? Como que simplemente uno se aleja. Y uno, Pero qué loco, es loco, porque ¿no? si tú piensas en los niños Sí. hacen eso. Ah, sí, verdad. ¿Te has dado Ya no cuenta? quiero ser tu amigo, sí. Ya no somos amigos. Sí, Lo dicen. es verdad. Y claro, a lo mejor ya uno puede decir que es como berrinche chiquitito, pero como que marcan, así, no sé, el otro hace algo que les desagrada y es como, no, él ya no es mi amigo. Sí. O sea, no sé, mi hijo de 3 años me dice esa cosa, no, ya no es mi amigo tal porque, no sé, me empujó, me dijo esto. Mm. Y lo dicen, ¿cachai? Como desde esa dulzura. Ah, que lo encuentro tan dulce cuando dices eso. Y después al otro día quizás, claro, quizás van a jugar de nuevo y todo, pero es como el entender como sus límites. Sí, Y después pero nosotros nos vamos moldeando socialmente como a que hay cosas que no se pueden decir. no, y ¿sabéis qué también hay? Como que se va complejizando la Mm, vinculación con el otro. Porque antes sí, pues. como que juega conmigo, no juega conmigo, me empuja, no me empuja. Como son más simples finalmente Sí. las interacciones que se tienen, pero después se pone tan complejo, es como, pucha, pero estuvo conmigo en momentos importantes y todo lo que Mm, hubo antes, como que, y bueno, sí. esto de pensar, de darle vueltas a la situación, Mm. también lleva un poco a ser más lento o tal vez no saber qué hacer frente a esa situación y dejar que se distancien nomás. Yo creo que está Eh, bien decirlo. ¿Sabéis que yo igual? O sea, Sí. hay quizás, a veces no es fácil, pero depende. O sea, si alguien ya no querés que sea tu amigo, igual es como, debe haber Mm, cosas. sí. No Yo sé, no lo he dicho digo porque yo. a mí me han frenado en general, pero encuentro que es súper necesario. A mí me gustaría que me dijeran así como, oye, ya, que para mí no, esto no es una No somos amistad. amigas. Súper bien, Sí, pues, si uno termina las relaciones de súper pareja, ¿por qué no válido. puede terminar relaciones de amistad? Sí, Sí, estoy de acuerdo. súper válido. Ya, bien. Ya, ahora con el tercer concepto psicológico tenemos autoestima. Que Eh, sí, bueno, que la autoestima no tiene que ver solamente con este tema de creerse el cuento, ¿cierto? De repetirse todos los días que uno es el mejor o que hace las cosas increíbles, sino que tiene que ver con cómo se percibe uno o el valor finalmente que se da uno en todo sentido. Y ahí también encontramos incluso nos encontramos con conceptos como la eficacia, ¿cierto? Como la valoración personal, etcétera, que van siendo parte de esta categoría como autoestima. Ujú, De sí. hecho, en psicología igual nos enseñan la diferencia entre autoestima, autoconcepto y cosas Mm, así. sí, pero ya. Ya, sí, no vamos a entrar en detalles. Como que ahí yo Sí, hilar finísimo. sí. Pero sí, pues también es como, no, que ella tiene autoestima porque, no sé, se Ah, mira mucho al espejo.
Un poco similar a lo de apego. Tener apego, no tener apego, Sí, tener autoestima, no tener sí. autoestima. Como que la Es que autoestima está, ella tiene claro, autoestima. Y claro. claro, pues, siempre existe. El punto es que ahí, o sea, como que hay distintas formas, o no formas, es como distintas, sí, distintas formas en que uno se percibe a sí mismo. Entonces, es muy individual finalmente. Mm, Y, y claro, no tiene que ver con esto de como soberbia, porque es como que, no sé, lo he escuchado mucho igual esto de que alguien que tiene mucha confianza en sí mismo, así como mm, que se siente capaz, no, no sé, ya. Es muy, pero en el reality. Así como que en el reality así hay algunas mujeres que es como que, no, que yo soy buena competidora, soy fuerte, respecto de las competencias, fuerte físicamente, bla, bla, bla. Y es como que todo así como que, como, como que la gente siento que le choca cuando alguien como que resalta cualidades o características positivas que valora en sí mismo. ujú. Entonces es como visto desde afuera como soberbio. Sí. A mí me estresa mucho eso que la gente como que co- como que le choque, le haga ruido que otras personas digan así como que sepan lo que valen, porque a veces está como súper mal visto. No digo las personas que se creen más de lo que son, ¿sí? Como que tienen una percepción de sí mismo que en realidad está como sobrevalorada a lo que en realidad tiene que ver con sus capacidades, etcétera, sino que a la gente que reconoce lo que es bueno. Pero es como que está súper mal visto eso. Y Sí. a mí es algo que me ha hecho mucho ruido. Yo me acuerdo que yo en la media decía así como, pero es que yo soy buena en esto. Así como, a mí me gusta ser buena con la gente, no sé. Y es como que, oh, es que ya al decir eso no era buena con la gente. Yo, como, ¿por qué? No, no, esas cosas a mí no me hacen sentido. No sé por qué a otras personas les molesta tanto escuchar que alguien se tenga cierta estima, por ejemplo, Sí. eh, sepa lo que vale, sepa lo que hace. Es raro. Y no sé si estáis de acuerdo, pero siento que más se juzga a las mujeres Mm, cuando tienen no sé, como esta capacidad de identificar como elementos o resaltar ciertos elementos personales, como que a los hombres se les permite mucho más mm, que a las sí, es verdad. mujeres. Como que, no sé, es como... O quizás, claro, por lo mismo, como que se cuestiona más desde afuera, así como, mira, ¿qué se cree? Ah, Claro, es como, no sé, es como... Al final siento que te va limitando. Como que socialmente, como se juzga o se critica, uno evita muchas veces el decir ciertas claro, cualidades o el resaltarlas. claro. Es que al final, cuando uno reconoce su valor, se termina casi lo que decías antes, como patologizando. Es como, es narciso, es narcisa. Sí, Es como que termina uno en un ese es otro diagnóstico. concepto. Oye, es otro concepto Sí, tan mal utilizado, sí. O es ¿o no? histriónica. Es histriónico. No, histriónico nunca se dice, pero es histriónica. Entonces, como que, Histriónica se dice. sí, histriónica se dice principalmente. Y es como, O no. histérica. ¿Viste? Ah, sí, bueno, pero ahí ya son otros elementos. No. Sí, Sí, pero es cierto. Hoy algo se me había venido a la cabeza y se me olvidó. Se me olvidó lo que iba a decir, pero pucha. era algo divertido. Algo divertido. Ah, los iba a Ya, hacer no me reír acuerdo. mucho. No, no me acuerdo. Ya, no, es la Y hora, bueno, ¿viste? bueno, pero Sí, el pero autoestima siempre ujú, está finalmente. Solamente que hay, eso. sí, hay personas que tienen una mirada como más Ya me inferior. acordé. Ah, ¿qué? En las entrevistas laborales, que siempre Ah, se habla de las fortalezas y debilidades. Yo trabajé un tiempo en selección y siempre las personas como que eh, les costaba como dar cuenta de fortalezas. mm, Eh, o incluso siempre es como esta disculpa anterior, como no, no es que yo me crea, pero bla, ¿cachai? ah, No es de soberbio, pero bla, ¿cachai? Como me esta carga. disculpa Ah, antes de decir una fortaleza. O sea, te están preguntando directamente fortalezas y debilidades y- o aspectos a mejorar. Y la gente tiende
a costarle. E incluso, bueno, cuando trabajaba yo ahí, donde tú todavía trabajas, como que también uno pregunta elementos como que le gustan de sí mismo, aspectos a mejorar, bla, bla, y la gente le suele costar mucho. Sí. O a mí me pasaba, que les costaba mucho dar cuenta de esos elementos. O incluso siempre te preguntan, ¿físicos o de forma de ser? Mm, sí. Como que... Y ahí viene también una idea como esto, la importancia también de una autoestima integrada, porque ese es el Mm, punto, o sea, y eso me refería un poco antes, si uno al reconocer, por ejemplo, fortaleza, ¿cierto? O mm, capacidades, etcétera, no sí. significa que uno no tenga debilidades, deficiencias, Mm. cosas que mejorar. Entonces, como que es como que uno Es excluyera a la justamente... otra. Es como que se polarizara, es como que si dijiste cosas buenas de ti, es que no ves nada malo. Pero en realidad hay mucha gente que tiene una autoestima que está como integrada, como que es capaz de ver tanto elementos positivos como negativos en sí mismo, y eso también habla bien, o sea, Sí. no tiene por qué estar solamente uno de los dos lados, Mm, al contrario. sí. Eso hablaría, ya, no también. Incluso en las entrevistas laborales, tal como se preguntan Mm, fortalezas, también se preguntan así como elementos a sí. mejorar o etcétera. Sí, y la gente es como que se asusta mucho en esto de decir ciertas debilidades o aspectos a Claro. mejorar, porque cree que de eso depende casi si quedo o no quedo, etcétera. Pero justamente tiene que ver con eso, con el evaluar esta parte. Eh, Incluso hay elementos que sirven como que pueden ser usados a favor. Entonces, como que, pero claro, es un término tan manoseado que finalmente como Sí, que se termina como perdiendo sí. el foco, como todos nosotros. ¿Qué debilidad dirías tú? Sinceramente, porque no en una entrevista donde sabemos que... Ah, no, qué debilidad. Ah, Uh. que a mí me cuesta al revés. Ah, a mí me cuesta decir Ay. debilidad. No, no. Yo creo que apuntaría como a temas emocionales, como, eh, como el ser como extrema en como en el sentir, así como o muy o nada, o sea, o todo o nada. Entonces, como esta capacidad. ¿Cómo era esto que hay que hacer con la luna, los que somos como el... Ay, Sobriedad esa, es que emocional. la sobriedad, Mm. como esa es mi debilidad. Pero no se te nota. O sea, no la No, pues, haces evidente, nada. no, pues, no, pero es que eso es como mirar Lo bullet vives hell. Ah, interiormente. volvemos al apego, volvemos al apego. Yo Estoy diría segura que mi impuntualidad. pareja estaría de acuerdo. Ah, mi pareja estaría de acuerdo. Puede ser, sí. Ya, ¿viste? Por ejemplo. Ya, ¿viste? Yo me fui profunda y tú impuntualidad, que fome. Sí, pero si es una entrevista laboral, no. Sí, no. No, pues tú dijiste... No, 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 tú dijiste No, te sin dije en pensar una en una entrevista entrevista. laboral, Ah, no, pues siendo ¿cómo voy sincera. a decir Sí, yo eso? dije, ya, igual se fue. En Pero entrevistar Giselle, así. ¿viste? No entendí el concepto. Yo pensé que era sin pensar en una entrevista laboral. No, Ya, pensando no. en una entrevista Ya laboral, vi. pero Oye, siendo yo revelé un sincera. secreto. Y así, Me hici- impuntual. Ay, me caes bien. Pero Giselle, ¿cómo me hiciste esto? Ay, Voy a tomar juguito. Ah, sorbito. ay, qué gracioso. Ya Bueno, ves. sobriedad emocional. Ah, ya, pero di algo profundo Sí, 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 también. estoy buscando para no dejarte Ah, sola en no esto. tengo. No, es que igual creo que algo similar, como que yo soy muy intensa, pero yo soy intensa como en cualquier situación, no necesito solamente estar enojada. Es como que si yo estoy defendiendo Mm, algo, me pongo muy rígida en defender ese algo. Y yo creo que ahí ujú, estaría como mi problema, como mi rigidez. Eso podría ser, como mi ujú. rigidez o cierta estructura que tengo respecto a lo que creo. Y ahí me pongo muy Ay, intensa. mírate para abajo así como, como que te dio vergüencita. Sí. También hartas parejas podrían haber eso. Sí, es que no. Soy Te Escorpio faltó el igual. juguito. Me permito. Me permito Sí, yo sentir. soy Sagitario, ¿viste? Es que Por eso, eso tú lo llevas ¿viste? por dentro. Yo lo llevo por fuera. Yo, sí, pues, pero en mis vínculos cercanos es el fuego, así como, Claro. ¿cachai? Como que o incendia todo, y arrasa con todo, Sí. o está ahí, solamente moviéndose. Ay.
Sí, Sí, muy bien. ¿viste? Ya esperemos que Ya. hayan entendido autoestima. Pero en una entrevista laboral yo diría que soy demasiado perfeccionista. Ah. Ah, ¡echa! Esa es Tip una de respuesta entrevista súper laboral. correcta, sí. Ya, pues viste, eso te dije, que fuera sincera, no la que, a eso me refería, no la que realmente diría en una entrevista laboral. Ya, pero Porque en yo una soy entrevista laboral diría perfeccionista. eso. Yo no Ya, sé pero qué diría. incluso en una entrevista laboral yo he dicho eso del perfeccionismo, de ser No, sí, porque esa perfeccionista. es buena respuesta, ser perfeccionista. Sí, Yo sí, creo que usaría un poco pero eso. depende igual, ¿De qué? depende igual. Del Porque, puesto. no sé, po, sí, po, Sí. sí, po, Yo pero diría que soy detallista, así como mm, rigurosa. Eso yo creo que es como demasiado rigurosa y eso me lleva a lentecer mucho el trabajo o a estar lo buscando mismo el mucha fuente de perfeccionismo. información. Sí, Sí, que es similar, pero es y que es no me real, sale. y es real. Sí, soy demasiado Pero, de... Ya, ya, otro. número 4. Trrr, Sí. El cuatro, ya, sí. trauma. Este es bueno. Este es bueno. Ah, sí. Sí, No sé este si es se habla tanto complejo, de trauma, sí. complejo. ¿Sabes qué? No, Como ahora que lo pienso. Ya cambiemos. Ah. que nosotras, o sea, quizás también tiene que ver por los trabajos, pues, pero Mm. como que en el área judicial No, sí, igual puede siento ser, que sí, porque se ya usa estoy harto. traumado con eso. Ah, sí. Ah, no, es que tú No, quedaste traumada de esa esto me relación. dejó traumado, sí. Sí, Igual se dice sí, como y traumado, ¿o ahí, no? traumado. Estoy Sí, traumada. traumado, no se dice así. Hasta Como se que lo dice dije y me mal. sonó Hasta se feo. dice. Estoy traumada. No, no. Estoy Ya, pero es traumada. que y ahí está mal utilizado, pues, porque es como plantear que no todo dolor es trauma, po. Ujú. O sea, no todo lo que duele es traumático. Sí, no, bien Entonces, es como importante. que eso se suele pensar. Como, no sé, si te dolió no sé, terminaste con tu pareja y te afectó, porque claro, un quiebre te afecta emocionalmente, etcétera, pero no necesariamente genera un trauma. Mm, sí. Incluso, ¿sabes qué me pasa cuando se usa mucho? Es como ya, fue traumático igual lo que vi y bla, bla, bla. Y cuando se vuelve a hablar a veces de situaciones así y te dicen, yo pensé que lo tenía superado, pero estoy llorando de nuevo. Y llorar no significa que el tema no se haya superado. Es Mm, evidentemente una situación que causó cierta afectación. Así como que te mm, afectó, incidió seguramente en tu vida, en tu forma de ser, de moverte en el mundo. Pero la forma en la que sigues, en las que se han desarrollado ciertas habilidades o nuevas herramientas o recursos, etcétera, también implican sanación, no solamente el llorar o no llorar, sí. que también es importante y tiene que ver con trauma. Ujú, Sí. Y bueno, y lo principal que el trauma implica una activación finalmente fisiológica del cuerpo, por eso también hay ciertos diagnósticos que son súper conocidos, como el trastorno de estrés postraumático, que tienen que ver con eso y que son, para que lo entiendan a quienes no lo conozcan, lo que más se asocia, por ejemplo, con la gente que ha ido a la guerra, que tienen estos recuerdos, que tienen estas respuestas fisiológicas, mm, problemas al dormir, etcétera, etcétera. mm. Sí, finalmente es como que apunta a un quiebre, Ujú. como de No, este quiebre en el continuo vital, así como dentro de, no la sé, vida. de tu vivencia se genera un quiebre Ujú. y ahí estamos, y ahí es como el trauma. Incluso se hablan los huesos de trauma, cuando se cortan, o Ah, sea, claro, cuando existen fracturas, me se habla gusta. como que existe un trauma, pero porque claro, porque existe un... Ah, bueno, a lo mejor ahí si no están escuchando a alguien, a lo mejor no se usa tan así, pero igual tiene que ver con eso, con el quiebre, con el... Sí, sí, la Entonces como que bifurcación. ahí... Ah, te pusiste. Ah, Ah, está bonita la palabra. Ah, te está bonito, sorprendí está con bonito. eso. Me sorprendiste, ¿no? Otro level. Niveles son niveles. De hecho, en la infancia también hay términos súper así, eh, bueno, como que se utilizan mucho para trabajar en esto, que es las experiencias adversas.
Mm, que tienen que ver con experiencias traumáticas, que mm, puedan generar justamente, y ahí se hablan como de bifurcaciones, que mm. es este cambio en la linealidad de la historia vital y que lo que llamamos nosotros que se produce un hito en el desarrollo y cambia finalmente el rumbo. Claro, Me gusta el ejemplo que utilizaste, está bien bueno. sí. Oye, sí, pues. Y una fractura nunca, o sea, ese hueso nunca vuelve por más que eh, no sé, como que se repara de cierta forma, pero sigue estando ahí. Mm, No sé, a mí me pasa que yo me fracturé el pie y lo utilizo mucho, hago ciertos ejercicios y se me genera nuevamente un dolor, por más que mi mm, huesito ya está bien y todo, pero sigue ahí. claro, Y es como algo que queda. me Entonces ahí gusta. hablamos de algo traumático. Ah, Claro. Y tal como tú dices, no es como, no sé, eso podría ser, no volvió a caminar, pero no, se puede volver a caminar, se puede volver a... justamente. pero eso no significa que eso no pasó. Un poco lo que hablábamos de los Eso. padres y todas las cosas. Esto igual tiene algo similar, como ese tinte de que las experiencias sucedieron y son parte de... De hecho, ahí va a estar como finalmente el acompañamiento en el área psicológica que pueden Mm, ayudar a avanzar después sí. de ese quiebre. Me gusta. Mm, sí. ¿Has tirado buenas como metáforas? No, tienen otro nombre. Analogías. Analogías, gracias. Mm, Buenas analogías en los últimos podcasts. sí, oye, ando brillante. Está Ah, ahí buena, está ahí buena. Felicito, Sabi. Buena preparación. Ya. Y el último, y acá terminamos ya sí. para Después darle hacemos la cierre. segunda parte para completar los 10 para Teníamos que no sea 10 tan pero largo. empezamos a hablar Sí, mucho. Nos emocionamos. Así que sí. esperen a la parte 2. Ah, Pero el último problemas va de a ser... síntesis. que nos gusta mucho hablar. Básicamente. Ya, pero este me gusta igual. Ah, igual da Sí, para este largo. está Ah. bonito. Ah, después media hora más. Bueno, el siguiente término es duelo. ¿Y Sí. por qué está tan mal entendido? Porque duelo no tiene que ver solamente cuando hay una muerte de alguien, ¿cierto? Como un fallecimiento, no tiene que ver solamente con eso. No. También tiene que ver finalmente con la ausencia, porque no es solamente una ausencia física, así como de que alguien no lo vas a Mm, ver nunca más porque murió, sino que también, por ejemplo, en las relaciones de pareja se vive un proceso de duelo, que no es solo por fallecimiento y tampoco es tan lineal como se plantea muchas veces, porque también no. siento que se ha utilizado mucho el tema de las etapas del duelo, como que se plantean y, y se suele, como en muchas cosas, como que, y esa es la diferencia de la psicología también, como que se suele casi checklist, como que todos tenemos que vivir las cosas de cierta forma. Pero la realidad es que cada persona es un mundo, cada persona vive los procesos tan individualmente que no se pueden estandarizar, o sea, no se puede Ujú. decir tú y, no sé, Juanito, Pedrito y todos van a vivirlo 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, sino que podemos ir saltando, podemos, no sé, son procesos que pueden durar periodos muy largos, otros que quizás van a ser más cortos, pero es tan propio de cada uno, como que no es superar así rápido, De hecho, esto sino que que es, decía, ay, perdón. no, sino que es vivirlo a tu tiempo. Ajá. Eso que decías de lo lineal me hizo acordar incluso a una figura que se suele utilizar, además de la línea, que es una de ellas. Este gráfico de como una olla, no sé, como una U para los que no están, Ujú. que es como ya la negación, después se va a pasar por Ah, sí, diferentes sí, sí, etapas sí. hasta el final llegar a la aceptación, que es donde de Sí. nuevo se vuelve a salir. Mm, Entonces pareciera que ya después uno va agarrando un rumbo donde ya después sale. Pero no necesariamente va a ser así. Tanto, incluso aquí sí podemos considerar el duelo por fallecimiento, o sea, como que en ningún tipo sí, de duelo todo va a ser tan lineal. Y también que los duelos no solamente tienen que ver con alguien, así como una separación, ¿cierto? Un fallecimiento, sino mm, también puede ser por algo o sí, algún proyecto, por un trabajo cuando uno lo sí. pierde, que también son Por otros una tipos de duelo. versión, incluso por versiones de uno mismo, que siento que acá Ujú. también, no sé, como cuando uno se convierte en mamá, Eso. también se vive un duelo súper grande respecto de esta mujer que dejó de ser.
O sea, como que es soy yo misma, pero se generan muchos cambios que se viven como un duelo. Y desde ahí también como ya igual, es como manosear esto del abrazar. Es como que Mm. el abrazar estas etapas y el no- normalizar de cierta forma que es un proceso justamente de cambio, de reencuentro contigo misma, que ya no eres ni vas a volver a ser esa que fuiste. Y eso es Sí. como un proceso que lleva tiempo a aceptar. Sí, incluso hay muchos, muchos, como estaba pensando cuando crecen los hijos, también es otro duelo de que ya la infancia no va a Todas ser las la crisis misma. normativas. Cuando uno crece, cuando uno deja de ser joven y empieza a ser adulto, ahí hay otro duelo, o sea, como que uno tiene también que ir aceptándose por Justamente. etapas. Y, ay, pues iba a decir algo y se me olvidó. ¿Qué? Ah, la vida es un duelo. Ah, no. Que me acuerdo alguna vez dentro de las terapias que estaba realizando un duelo que me pareció como súper interesante, es como de la imagen del padre o la madre, por ejemplo. Mm, Es como hacer el duelo de este padre o madre ideal, porque no es el mm, que le tocó o nos tocó, ¿sí? mm, Yo hablaba de mi papá la vez pasada, por ejemplo. A mí no me tocó la típica imagen de papá mm. que uno espera. Irresponsable. Ah, no, mentira. Esa No, la siento ya. una cosa más. No, no, no me tocó la típica imagen de papá, que por mi papá protector, Ay, no sé, no sé, que me enseña a hacer cosas así como andar en bicicleta, ya, mm, etcétera. Entonces esa imagen ideal, de papá ideal, de la expectativa sí. también es hacer un duelo y de entender, bueno, a mí me tocó otro tipo de papá que también es un papá, Mm. incluso si no está, como es mi caso, incluso si no está. Otro de lo más, pobrecito. Vaya, Así vaya. que eso. Y lo mismo de la mamá, a veces como que Sí. la misma imagen de la madre también, y en la madre más todavía, porque hay más expectativas puestas en, como hemos hablado, en términos de género, en las mujeres. En Sí, general hay más expectativas puestas, entonces también ahí tiene que uno aprender a hacer ciertos duelos. Y todos esos sí. son duelos que uno tiene que realizar, que a veces se va dando cuenta uno de adulto que los llevaba procesando, pero no elaborando, o sea, transitando, pero no elaborando, procesando. Yo Mm. creo que ahí Sí. también es Como que a veces uno, importante claro, sobre la abrirlo. marcha no va identificando, pero claro, después, como en retrospectiva, ahí ya puedes ir analizando o dándote cuenta que viviste varios duelos o incluso todavía estás viviendo un duelo Ujú. respecto de distintas situaciones. Pero son procesos complejos, igual siento yo. O Sí, sea, complejos en cómo uno, por lo mismo, porque muchas veces no se da cuenta. Entonces, como que eso lo hace quizás más complejo. O sí, no se hace tan consciente quizás claro. el camino. Pero sí. Y, y hay que aprovechar de también como aportar con lo que hacemos nosotros, o sea, como en esto de la familia ensamblada también se viven distintos duelos que hemos hablado, incluso el más básico, el Mm, inicial, que es el duelo de la pareja, porque se comienza siendo una familia, no se comienza siendo pareja. Entonces también ahí hay un duelo que hay que reconocer y que se vive en otros frente a ensamblajes. Y es súper importante, justamente como decías tú, como verlos, porque si no los mm. vemos, de nuevo, la frase del principio, porque estamos llegando al final, no mentira, solamente me salió, pero si no los vemos no podemos generar cambios, así que Es que eso es. eso es importante, sí. Sí. Y ahí es como también la invitación como a ir nuevamente mirándose, Ujú. reconociendo en qué proceso estamos. eh, si, bueno, si están escuchándonos, quizás están viviendo quiebres amorosos, quizás están transitando Mm. familias ensambladas, y sin duda deben estar atravesando alguna etapa quizás de este proceso de duelo y donde, no sé, el presionar en tiempos ya ojalá se haya entendido que no es la forma Ujú. o no es la idea, sino que cada uno lo vive como lo vive. Y,
Y claro, y todos estos conceptos que hemos planteado también, como que son tan personales, finalmente, Mm, como que socialmente se manosean y se tratan de estandarizar, pero cada quien vive estos elementos de formas que son muy propias. Entonces, no sirve el compararte con otro, el etcétera, sino que es mirarte a ti mismo y ver cómo lo estás transitando. ujú. Me gusta. Así que bueno, con eso ya damos por finalizado el capítulo de hoy. Esperamos que les haya gustado. Y también espérenos para la próxima semana que vamos a subir la parte 2 del glosario psicológico de voces ensambladas. Así que eso, nos vemos la próxima semana y cualquier comentario o tema que les haya gustado en particular, también díganos por las distintas redes sociales y así nosotros profundizamos en alguno de esos. Y antes de irnos, queríamos darle las gracias a la persona que nos dio la idea de este tema, del glosario psicológico, que es Romy, para que también sepas que estuvimos pensando en ti y pudimos hacer finalmente este capítulo. Gracias, Romy. Nos encantó hablar de esto. Sí, muy divertido. Así que gracias por la idea. Y bueno, si tienen más ideas, lo mismo. Avísennos y escríbanos y así nosotros podemos hablar más sobre esto. Sí, Chao. gracias, adiós.